amigos, bienvenidos a un nuevo programa de conversación, conversando la región, conversando sobre la región, por la región, en la región y en este caso con un actor regional en un área en la que nuestra región a muy poco andar tendrá reconocimiento mundial como la capital de la astronomía. Realmente con el Observatorio Paranal, la llegada de esos radiotelescopios a Chacnantor y toda una pléyade de otras iniciativas que están surgiendo, se está formando un capital cognitivo y de oportunidades maravillosas. Eduardo Alejandro Unda Sanzana. Unda. De origen español el apellido, como estábamos. Y son poco comunes los dos, ¿eh? Sí, mucha gente me pregunta cuál es el origen de los apellidos. La verdad es tan español como muchos otros apellidos que son bastante más conocidos. Y depende de la región, uno se encuentra con bastantes Sanzanas, bastantes Undas. Del sur. Sanzanas hay muchos por allá. Ya, Unda es menos popular, pero ya uno se acerca a la zona central, hay bastante. Ahora, Eduardo, su formación básica es ingeniería y dentro de la ingeniería química. Así es. Y ya, cuéntanos cómo ahora se produce esta migración para llegar a ser el director del área de la unidad de astronomía de la Universidad de Antofagasta. La verdad es que no sé si la mejor manera de presentarlo es una migración, es decir, yo estaba estudiando ingeniería, sin embargo siempre se me consideró uno de los estudiantes más científicos dentro de los ingenieros, es decir, todo el bichito de la ciencia y de comunicar ciencia, yo lo tuve siempre mientras estaba estudiando ingeniería y entonces fue bien natural cuando se dio este cruce prácticamente de un edificio al otro en la Universidad de Concepción de plantear si es que yo podía seguir algo a nivel profesional en el área de ciencias. Originalmente me acerqué a los físicos y dentro de los físicos estaba la astronomía en aquella época. Y me ofrecieron varias cosas, pero la astronomía es algo que desde niño me había llamado la atención y que ahora, bueno, tenía la posibilidad, ¿cierto?, de convertirlo en algo que ya no fuera solamente una afición, no solamente un interés ocasional, sino que mi carrera profesional. ¿Cuáles son y la tomé. Los anclajes espirituales? O sea, ¿cuáles son las inquietudes, las motivaciones o las interrogantes? ¿Por qué te da por la astronomía? ¿Por qué no te dio por la ingeniería industrial? ¿Por qué? La verdad, cuando la gente me hace esa pregunta, casi me gustaría preguntar lo contrario. O sea, ¿por qué no la astronomía? En realidad la astronomía es algo que es tan fascinante, es tan natural si uno lo piensa. Antes de que haya cualquier cosa que conocemos, están los seres humanos frente al universo, desnudos mirando las estrellas, que parece que esta curiosidad en realidad debiera ser una de nuestras curiosidades más básicas. Y que sin embargo, como luego nos hemos ido rodeando de cosas que nosotros mismos hemos hecho, que se terminan transformando casi en obstáculos entre las estrellas y nosotros, pareciera que hay otras preocupaciones más urgentes, más valiosas, pero creo que encarno, junto a muchos colegas, el interés de la humanidad de responder algunas interrogantes que son fundamentales y que siguen ahí, respecto a nuestros orígenes, nuestro futuro, nuestra relación con todo ello que está afuera de lo que tenemos inmediatamente más cerca. Curiosidad. En el fondo, claro. Curiosidad. Ahora, ¿tiene algunos otros elementos esa curiosidad? ¿Habían inquietudes en el orden religioso, por ejemplo? ¿O más bien eran en el orden científico puramente tal? ¿Habían preguntas que a ti te asaltaban? ¿O era una aventura más bien de ontología, de entender el ser que somos? ¿Cuáles son tus motivaciones en esa línea? A mí siempre me ha causado curiosidad el universo en el mayor sentido de la palabra. Sin embargo, siempre he tratado, en la medida de mis posibilidades, de dar respuesta a esa curiosidad sin vivir un mundo de fantasía, sino que tratando de encontrar algo que yo sienta que, o que concluya, que puedo compartir con cualquier otra persona y esa otra persona va a encontrar aproximadamente lo mismo que yo. Y es precisamente un poco el conflicto que empecé a tener con la religión en algún momento, que la religión me pedía demasiado de no cuestionar.
Y cuando al margen de las religiones más oficiales comencé a buscar en algunos movimientos espirituales alternativos, etcétera, también me pedían aceptar demasiadas cosas de las cuales no había prueba y donde ya no se hablaba de un mundo espiritual, sino que se hablaba del mundo físico, por ejemplo. Ahí surge un segundo elemento, una cierta rebeldía intelectual, Sí, inquietudes intelectuales que eran muy potentes. Pero con ciertos estándares. Es decir, si a mí me decían, ¿sabes qué? De noche tú te puedes desdoblar y viajar a los planetas, etcétera, yo quería que eso no fuera solamente un sueño, sino que quería que en realidad fuera viajar a los planetas. Y yo llegué a la conclusión de que mucha gente solamente estaba durmiendo. Yo quería realmente ver qué pasaba en los planetas. Entonces, para mí, el camino para realmente satisfacer esas curiosidades, y no con una ilusión, sino que con hechos, me lo terminó proveyendo la ciencia. Creo que ese es todo el proceso. ¿Y cuál, por ejemplo, cuál es la pregunta que asalta tu quehacer hoy y que mueve, por ejemplo, el grupo que trabaja en la unidad de astronomía de la Universidad de Antofagasta? Yo creo que como muchos astrónomos en el mundo, una de las preguntas, porque son varias, ¿ya? Pero una de las preguntas que probablemente más mueve nuestra actividad es saber si estamos solos en el universo. Y eso no significa que nosotros estemos en este momento activamente buscando inteligencia extraterrestre, que es lo que uno se podría imaginar, sino que uno dice, bueno, el proceso de buscar vida como una actividad científica y por lo tanto saber si este fenómeno es único en este planeta, en todo este tremendo universo que habitamos, o si es que hay algo más, requiere varios pasos. Es como hacer una casa, que primero necesito ladrillo, cemento, etc. Acá también hay algunas cosas que necesitamos primero. Necesitamos encontrar mundos que sean habitables. Una vez que encontremos esos mundos, tenemos que poder analizar si es que existen huellas de la posible vida en esos mundos. En caso de que encontremos alguna huella, ¿hay alguna otra alternativa que a lo mejor nos diga que no, que es un proceso natural, que lo generó, pero no un ser vivo? Hay hartas cosas que ir quemando como etapas para realmente responder la pregunta. Hasta hoy, esta aproximación a Antofagasta, región, como capital mundial de la astronomía, nos lleva al pensamiento de el activo maravilloso que tenemos en el cielo. Luego surge la otra cosa que nos impresiona, que es la infraestructura que se ha ido construyendo para eso, ¿verdad? Sí. Tanto telescopios como radiotelescopios. Pero a eso también se le agrega algo que a mí me empieza a marcar y que quisiera preguntarte alguna reflexión sobre eso. No solo es afuera. ¿Por qué tanto astrofísico? ¿Por qué astrobiólogos? ¿Por qué científicos? ¿Por qué filósofos de todo el mundo están viniendo al desierto de Atacama? No a mirar las estrellas solamente. Muchos de ellos a ver los elementos que son los parámetros de la vida. ¿Qué hay aquí que hace que eso sea atractivo? Hay varias maneras en que uno puede responder a esto, pero si tuviéramos que seleccionar algunos de los más destacados, de los elementos más destacados de esta región, yo creo que lo que muchas personas, ante un primer contacto con la región, pueden percibir como una desventaja, que es la presencia del desierto, que parece hostil a la vida, etc. Que hay un discurso que yo creo que está muy agotado a estas alturas. Agotado porque no es funcional, no es razonable, no tiene fundamento. Porque yo creo que no refleja toda la riqueza del desierto, básicamente. Okay. Yo creo que si uno lo mira con mayor altura de mira, se encuentra con un paisaje que se ha preservado prácticamente inalterado, ¿ya? Desde, no vamos a decir el origen del planeta, pero por lo menos desde una antigüedad que es excepcional y que me permite remontarme mucho más atrás en la historia de nuestro planeta que casi cualquier otro lugar que yo pueda visitar. Nosotros sabemos que, sin ir más lejos, todo el efecto de la erosión, ¿ya? Va borrando las huellas del pasado, de un pasado natural que es complejo, que es riquísimo, que tuvo nuestro planeta. Uno de los pocos lugares donde yo todavía puedo encontrar algunos signos de ese pasado es acá. Y puedo encontrar el contacto de nuestro planeta con otros cuerpos del espacio, de los cuales todavía hay vestigios. Tengo este portal inmenso al universo en condiciones que lamentablemente se han perdido, que antes había en otros lugares pero que se han perdido. Entonces, esta convergencia de condiciones yo creo que es extraordinaria. La mayor parte de los paisajes que vamos encontrando en las observaciones que se hacen hacia el cosmos no son áreas, no son la foresta del Amazonas normalmente, son cosas mucho más parecidas
a un conjunto de piedras y de elementos arcillosos y arenosos, ¿verdad? Así es. Hay personas que ven un paisaje en el desierto, en esta región, y pueden perfectamente fantasear con que están en la Luna, o están en Marte, o están en Mercurio, en muchos cuerpos que en este momento nosotros estamos recién empezando a explorar en detalle. La sensación de estar allá perfectamente la podemos tener después de un pasaje en bus, un pequeño viaje en vehículo y simplemente caminar y mirar las estrellas. Tú eres un astrónomo, ingeniero, cientista, joven. La pregunta que yo me hago y que te la hago a ti como actor principal en esta área, ¿qué significa? Más aún cuando tú has estado no solo en la Universidad de Antofagasta, estuviste en la Norte y también conoces la experiencia de la Universidad de Antofagasta. ¿Qué significa para nuestro ámbito universitario? ¿Cuál es el desafío para nuestros profesionales y para los jóvenes que se están formando en nuestras universidades locales, particularmente las dos más importantes? Este desafío de la astronomía, de la astrofísica, de la astrobiología, no solo esta cosa de mirar hacia afuera, sino que todo el contexto que está involucrado. Yo creo que el principal desafío es asumir una posición de líderes. O sea, resumiéndolo en una frase, yo creo que es eso. Muchas personas perciben erróneamente que todo este gran desarrollo de la astronomía es algo que únicamente beneficia a organismos extranjeros, a personas que no son chilenas y que vienen acá y más o menos como que se lleva las estrellas para otro lado. Eso no es tan así. O sea, nosotros hemos sabido manejar políticamente esto de manera que los chilenos obtienen importantes beneficios. Quizá no todo lo que se debería, ya, pero tienen importantes beneficios. Y de todos modos, la ciencia es muy difícil ponerle frontera. Yo creo que cuando se genera conocimiento básico, es conocimiento para todos. Sin embargo, perdón, a nivel regional, yo creo que todavía, y nacional, yo creo que todavía estamos en una posición demasiado subordinada en muchos de estos proyectos. Esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Cuáles son los desafíos que tú visualizas? ¿Habrá un desafío, por ejemplo, para que la gente nos siga, habrá un desafío en la autoridad política que tendrá que tener un rol de mayor protagonismo respecto de lo que hacen los chilenos? No solo estar con 10 horas, sino que tener algún rol, o asociarse a las grandes redes mundiales, o formar capital humano y orientarlo a esto, o generar la instancia de construcción de laboratorios que permitan, porque ¿para qué formamos tantos doctores si después no vamos a tener dónde hacerlos trabajar? O sea, ¿cuáles son, en tu opinión, los desafíos en esta parte de la implementación? Yo creo que hay varios. A ver, si partimos por la educación, ya, todavía sin llegar a la ciencia, sino que partimos por la educación, hay una reflexión que uno podría hacer. Yo dirijo en este momento la unidad de astronomía en la Universidad de Antofagasta, que tiene a su cargo un proyecto que es el Centro de Innovación Educativa. En este Centro de Innovación Educativa nosotros tuvimos que hacer un levantamiento de información de proyectos educativos de alcance mundial, que nosotros pudiéramos decir, bueno, con ellos nos conviene colaborar para traer algunos materiales a Chile, implementarlos en la región para mejorar la actividad educativa científica en las escuelas. Yo me pregunto, ¿por qué nosotros en esta región estamos teniendo que traer materiales generados en Estados Unidos, en Europa, en otros lugares, y no es al revés, siendo que acá tenemos los mejores cielos del mundo para observar el universo? ¿Por qué no es que ellos están teniendo que tomar esta cosa que se generó en Chile y que es tan buena porque, bueno, en realidad es tan natural? Si los chilenos tienen el cielo ahí a cada rato, ellos obviamente hace mucho ya generaron estos materiales y los tuvimos que adaptar para Estados Unidos. No, estamos haciéndolo al revés. Yo creo que eso es una cosa que hay que trastocar un poco. En la parte científica, dejar de ser simplemente más o menos quienes hacen la mantención de los equipos. O sea, yo creo que los científicos chilenos no pueden ser solamente, o no deben ser solamente usuarios. Los científicos chilenos deberían ser quienes lideraran algunos grandes proyectos para tratar de responder a algunas de esas preguntas, quienes crearan nuevos instrumentos, quienes aprovecharan que esta tecnología está acá. Cuando viene la segunda generación de estos grandes telescopios que requieren toda una instrumentación aparte, los chilenos tienen algunos de los instrumentos que se van a ocupar en esos grandes telescopios y fueron pensados acá, diseñados acá. Hubo todo un desarrollo tecnológico en paralelo con ingenieros, ¿ya?, que permitió que tecnología de alta precisión se instalara en Chile y sirve ya no solo a la astronomía, sino que a otras áreas. Creo que los beneficios colaterales de la astronomía son enormes, ¿ya?, y mucha gente no los ha dimensionado. En la parte política, como usted planteaba,
Creo que también está pendiente el equiparar algunos de los beneficios que pueden tener consorcios extranjeros, ¿ya?, que quieren traer proyectos astronómicos a Chile, con los beneficios que podría tener un grupo chileno que quiera hacer lo mismo, que en estos momentos no es parejo. Explícalo. Por ejemplo, en términos de impuestos, sin ir más lejos, un consorcio extranjero puede negociar a través de las leyes chilenas para tener exenciones tributarias y traer sus equipos y desarrollar toda una serie de actividades sin pagar el IVA, sin pagar internación, una serie de cosas que si yo como chileno quiero hacer exactamente lo mismo, no tengo manera de sacármelos de encima. No hay cómo competir porque me cuesta un 30%, un 40% más, y más encima yo no tengo tanta experticia como ellos. Entonces, al final para mí es como doble la tarea de querer iniciar algo similar. Ya, y yo creo que eso es algo que nuestros políticos deberían reflexionar, que si queremos generar un marco de condiciones propicio, ya, a desarrollo indígena, ¿cierto?, de astronomía, eso requiere, ya, que veamos dónde están algunos de esos obstáculos que han hasta este momento enlentecido ese desarrollo. Ahora, es importante para Chile, hay mucha gente que dice, ¿y a mí qué me importa la astronomía? En Antofagasta es muy habitual escuchar eso. Me piden que apague la luz, me dicen que estoy contaminando, ¿qué me importa a mí la astronomía? Eso es lo que dice mucha gente. Tú que eres astrónomo, que estás vinculado a esta área, que eres chileno, que estás formado en nuestro país, ¿qué reflexión podrías hacer sobre ese punto? Hay tanta cosa que se podría decir cuando la gente plantea eso. Por ejemplo, a mí me impresiona mucho que a veces el país está muy preocupado y quisiera, pero de corazón, que por ejemplo Chile tuviera los mejores futbolistas del mundo, ¿ya?, y sin embargo no está al mismo grado de ambición respecto a los mejores científicos del mundo. A pesar de que en estos momentos es como, si mantenemos la analogía, tener acá los mejores gimnasios del planeta, los mejores estadios del planeta, ¿cierto?, y que los chilenos seguramente ni siquiera hicieran ejercicio, sería como un contrasentido. Bueno, acá están los mejores equipos científicos del planeta, ya tenemos mayor acceso a usar esos equipos que cualquier otro país del planeta, y sin embargo no tenemos todavía, ya, los mejores científicos del planeta. Hay algo raro ahí. Por lo tanto, debiera ser una preocupación nacional, ya, simplemente por la tremenda oportunidad que puede estársenos pasando por el lado, y algún día mirar históricamente este periodo y decir, bueno, ¿y qué estaban haciendo nuestros antepasados que tuvieron eso ahí y no lo usaron? Es una primera cosa. Pero además, también esa asociación, esa dicotomía un poquito falsa entre que o escojo la ciencia o escojo como mi bienestar inmediato por el tema de las luces. La contaminación lumínica es algo que va a beneficiar a los observatorios en particular. Temas como el de la contaminación lumínica tienen un montón de impacto simplemente a nivel energético. Y vivimos en una región en la cual el tema energético está omnipresente, ¿ya? Porque es difícil producir energía. Entonces puede venir una sequía a nivel central, ¿cierto? Y empezamos a ver, chuta, hay que racionar la energía, etc. Bueno, ¿y por qué tenemos que esperar a reaccionar a eso y no simplemente generamos hábitos que hagan que no desperdiciemos energía? Porque la contaminación lumínica es eso. Y además que la contaminación lumínica en el fondo es ineficiencia del uso de la energía. Exacto. Derrochar, botar energía, porque las lámparas alumbran para cualquier lado menos para donde tienen que alumbrar fundamentalmente. No es restringir a la gente el uso de la energía que realmente le sirve, es restringir el uso de la energía que no le sirve. Ahora, ¿cómo un hombre vinculado al quehacer astronómico y que vive la inquietud y conversa con otros astrónomos, qué es el hongo lumínico? ¿Qué es la contaminación lumínica? ¿Es cierto? ¿Es pura fantasía? Hay efectivamente, porque desde la distancia, cuando uno se viene acercando a Antofagasta, se ve efectivamente un hongo, le llaman hongo, ¿verdad? A ese halo de luz. Usted dice cono, hongo, claro, hay varias maneras. Sí, existe, ¿ya? Pero más que el hecho de que exista, a mí lo que me preocupa, yo le contaba, yo llegué el 2005 acá, el 2005 no se veía. Yo tengo como referencia que yo el año que llegué comencé a hacer algunas observaciones en exactamente el mismo lugar donde en 10, 12 años más se va a instalar, ¿cierto?, este telescopio de 40 metros que va a instalar la ESO. ¿Cómo se llama ese lugar? Armazones, donde va a estar el ILT, el telescopio extremadamente grande. Y resulta que, claro, era natural que uno iba conociendo el camino, iba haciendo observaciones de la ciudad a distancia para ver hasta dónde llegaba el efecto, y Antofagasta era invisible. Llegaba a un punto en el cual uno ni notaba que hubiera una ciudad para allá.
Hoy en día ya no se puede decir eso. Y eso le da a uno una medida, ¿ya?, de no solo del crecimiento de la ciudad, porque el crecimiento puede ser saludable en la medida en que es proporcional a las necesidades y se establece una relación armónica con el entorno, sino que ese crecimiento se llevó a cabo de una manera que en tan solo 7 años ya degradó un poco las condiciones de uno de los mejores lugares del mundo para observar el universo. Eso yo encuentro que es preocupante. 7 años. 7 años, o sea, ¿qué nos espera en un siglo? No hay una adecuada planificación, no hay un adecuado gestionamiento energético y de ingeniería de iluminación que permita ser eficiente. En el halo de luz que ilumina normalmente se desparrama mucha luz, porque eso es, ¿verdad? Sí, básicamente. Lo que pasa es que, a ver, nosotros afortunadamente en esta parte del mundo tenemos una norma, ¿verdad?, que si la hacemos valer, por lo menos minimiza el problema, no lo elimina, lo minimiza, hace que su avance sea más lento. Pero como ocurre con muchas normas, la gente se encarga de cumplir con la norma, pero no con su espíritu. Y el espíritu de la norma es bien claro, ¿ya? Y lo que se está tratando de proteger es la calidad de estos cielos. Eso lo tienen claro los que redactaron la norma. Pero cuando se entró a la parte técnica, por supuesto hubo un montón de situaciones que a fines de los 90 se desconocían, por decir algo, no sé, el grado de reflectividad del pavimento. Que entonces, claro, un tipo, aunque a lo mejor ahora reorientó su luz, ¿ya?, y está cumpliendo con la norma, sigue apuntando una luz hacia un pavimento que es tan reflectante que es lo mismo que si le apuntara hacia el cielo. Ahora, Eduardo, hay miles de jóvenes que nos están mirando y que nos van a ver a lo largo de las distintas emisiones. ¿Es complejo esta formación? ¿Hay que ser capo en matemáticas? ¿Hay que ser muy brillante? ¿Hay que ser más perseverante de lo que...? ¿Cuál es el equilibrio para poder mirar una perspectiva de acción en este ámbito? A ver, yo creo una primera cosa que hay que comentar es que la manera de participar, ¿ya?, en muchos de estos grandes desarrollos astronómicos no necesariamente o no exclusivamente tiene que ser por la vía de llegar a ser un astrónomo o un astrofísico. Precisamente estamos hablando de que en Chile hay algunos proyectos de astronomía a nivel tecnológico que son extraordinarios en cuanto a su escala y los va a seguir habiendo por 20, 30, 40 años más. Y eso no requiere tanto científicos como ingenieros muchas veces. Entonces, y digamos que solamente para ir despertándole curiosidad a nuestra gente, ¿y un filósofo tiene algo que hacer en esto? ¿Un poeta tiene algo que decir respecto a todo esto? ¿Puede complementar el trabajo que hacen los científicos en los grandes observatorios? Yo creo que quizá reconecta a muchas personas con lo humano, por decirlo de alguna manera. Esto es un poco como ese problema de los árboles no me dejan ver el bosque. O sea, yo puedo ir a un observatorio y ocupo estas grandes palabras de estar observando el universo, pero en realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy muchas veces observando una pantalla de un computador, donde aparecen unos puntos luminosos que yo sé que son unas estrellas, y hago unas mediciones con unos gráficos, y me empiezo a olvidar, ¿ya?, de esta fascinación original, que es lo que a mí me movió a llegar a ese punto, ¿cierto?, que me llevó a lo mejor 10, 12 años de estudio, ¿verdad?, más especializaciones, más trabajos, tiempo de postulación, hasta que llego a estar sentado esa noche ahí, y se me olvida que eso, en el fondo, es iniciativa de un niño que una vez yo fui, que simplemente observó maravillado todo esto, ¿ya?, y que debería esa noche a lo mejor estar gozando, ¿ya?, la noche más extraordinaria de su vida, y está tal vez simplemente preocupado de que un programa de computación funcione bien. O sea, yo creo que este contacto con poetas, con artistas, con filósofos, nos reencanta con esas motivaciones originales. De eso vamos a hablar en el segundo bloque. Ya nos alcanzó la hora, nos vamos a separar solo un minuto y vamos a volver a conversar sobre toda esta dimensión tan maravillosa que es el cosmos y todo lo que representa para el ser humano. Un minuto, ya volvemos.